Bueno, muy buenas noches a todos. Hoy en nuestra tercera clase vamos a hablar sobre drogas psicoactivas, ¿no? Este mundo que está cada vez sonando más fuerte, sobre todo en nuestro país, en el consumo en la adolescencia. Entonces es importante conocer los conceptos básicos. Intenté comprimir lo más que se pudo, lo más importante en base a las drogas o lo que a mí me interesaría que más sepan sobre este tema. No, conocemos que el consumo de sustancias psicoactivas se remonta hace miles de años. Inicialmente el tema del consumo se usaba como fines de rituales o algo religioso, sino también como mitigar el hambre y la sed, como sabemos, el consumo o el boleo, la masticación de la hoja de coca, ¿no? También se usaba valor para el combate, acceder a paraísos artificiales, ¿no? Y bueno, el desarrollo de medios de transporte y síntesis de principios activos de este tipo de productos llevaron a su comercialización y a repercusiones en diferentes ámbitos sociales, culturales y legales. Es más, muchas de las drogas inicialmente se usaron con fines médicos, ¿no? Pero se vieron las complicaciones, las dependencias, ¿no? Las manifestaciones clínicas que llevaban en sobredosis, etcétera, o el consumo crónico, y a raíz de eso también algunas de estas fueron descontinuadas. ¿No? Bueno, como definición, cuando hablamos de drogas, yo lo defino como una sustancia psicoactiva. Entonces, cuando ustedes no saben qué tipo de sustancia consumió, qué tipo de droga consumió el paciente, pueden definirlo como consumo de sustancia psicoactiva y eso va a englobar todas las sustancias de las que vamos a hablar ahora y ya mediante vayan haciendo pruebas analíticas, mediante vayan viendo la clínica, ya van a poder capaz definir qué tipo de droga puede ser, ¿no? La que está involucrada en la intoxicación, ¿no? La Organización Mundial de la Salud refiere que es una sustancia que introducida en el organismo por cualquier vía de administración, porque hay diferentes, ¿no? Produce una alteración del natural funcionamiento del sistema nervioso central, sobre todo, ¿no? Del individuo, y además es susceptible de crear dependencia, ya sea psicológica, física o también ambas, ¿no? Cualquier sustancia de origen natural o sintética, cuando hablamos de algo sintético significa que es una droga que está hecha en laboratorio, ¿no? Y cuando hablamos de una droga sintética y hablamos de que está hecha en laboratorio, significa que la potencia es mucho mayor. Y bueno, esto obviamente es usada con propósitos no médicos, ¿no? Sino para alterar la percepción, el estado de ánimo o también el estado de conciencia. Por ejemplo, las drogas, los medicamentos entran entre este grupo de drogas, ¿no? Por ejemplo, las benzodiazepinas son medicamentos, los usamos con un fin médico para curar, para tratar, ¿no? Bueno, y tenemos también las drogas psicoactivas, como sea la cocaína, la marihuana, el éxtasis, etcétera, ¿no? ¿Qué más? Bueno, el uso de estas sustancias, de cierta manera, las dividimos en tres categorías según el estado sociolegal. ¿No? Vienen a ser los medicamentos, que bueno, sabemos que los medicamentos tienen una utilidad de esta sustancia como medicación para aliviar ya sea el dolor, ayudar al sueño, a la lucidez, aliviar algún desorden del estado de ánimo, por ejemplo. Tenemos las drogas ilegales o ilícitas, ¿no? Que de cierta manera bueno, sabemos que estas son como por ser algunos opiáceos sintéticos, cannabis, alucinógenos no médicos, ¿no? Eh, eh, que al igual de cierta manera que algunos medicamentos, lo que genera igual son cambios al estado de ánimo y la conciencia. De cierta manera, las únicas drogas legales o lícitas en nuestro país son los medicamentos, el alcohol y el tabaco, por el momento, ¿no? Y bueno, lo legal o lícito sabemos que son las drogas para cualquier propósito que elija su consumidor, como las que ya mencioné, ¿no? Como por ejemplo la bebida alcohólica, que puede ser una fuente eh, de consumo para tener, bueno, simplemente algo social o sino también para llegar a algún fin después del consumo, ¿no? La vamos a clasificar, yo las clasifico así, ¿no? En depresoras del sistema nervioso central, el estimulante del sistema nervioso central y las perturbadoras del sistema nervioso central, ¿no? Como ustedes pueden ver, acá no está la clasificación de alucinógenas, que muchos se piensan que, por ejemplo, el cannabis entra en esta clasificación, ¿no? Pero ya el tema de alucinógenas se dejó de un lado. ¿Por qué? Porque algunas eran alucinógenas y perturbadoras, entonces se quedó con el nombre de drogas perturbadoras. Entre las drogas depresoras, ¿cuáles tenemos? El alcohol etílico, ¿no? Que significa que lo que genera es una depresión del sistema nervioso central, como ser los fármacos hipnóticos sedantes, que muchos de ellos también se usan de manera de abuso o sino también para bajar el efecto de algunas drogas estimulantes, ¿no? Los solventes, ¿no? O como algunos los conocen, que los llamamos acá en el país, que es la clefa, ¿no? O el pegamento, ¿no? Y algunos opiáceos, como ser, y bueno, el fentanil.
¿no? Entre otros, pero sabemos que en el medio médico, sobre todo, el fentanil es lo que ahora está causando, sin duda, una gran problemática de consumo y como habrán visto hace poco hubo una incautación de gran cantidad de fentanil en el país, ¿no? Drogas estimulantes, como ser la nicotina, ¿no? El tabaco, las antinas, como ser la cafeína, la cocaína, sin duda, y los estimulantes de tipo anfetamínico, ¿no? Que son las ETA, o si no, también los perturbadores del sistema nervioso como ser el cannabis, la marihuana, ¿no? La atropina, la escopolamina, que es la Datura stramonium, ¿no? Que son unas plantas, la psilocibina, que de cierta manera son hongos, que en nuestro país no están consumidos porque no crecen, ¿no? Pero también pueden haber LSD, que es el ácido lisérgico, y drogas de síntesis como ser la ketamina y el gamma hidroxibutirato, que es el GHB. ¿No? Entonces, introduciéndonos un poco en el tema de alguna de ellas, el alcohol sabemos que es un gran depresor del sistema nervioso central que deprime progresivamente, ¿no? El funcionamiento de los centros cerebrales, produciendo ¿qué? Desinhibición conductual y emocional, ¿no? Por eso ustedes ven que a veces cuando la persona ha consumido bastante alcohol, llega en un momento en que se desinhibe, ¿no? Empieza a hablar un poco de más, ¿no? Y también ya empieza lo emocional, que es ahí cuando empiezan también en el yo te quiero, yo te estimo, empiezan a llorar. Entonces todo esto es por efecto mismo del alcohol, ¿no? Es la droga más consumida en nuestro entorno en el país y sin duda genera problemas sociales y sanitarios como cuáles, siniestralidad vial, ¿no? Los choques, por ejemplo, accidentes viales, laborales también, porque a veces existen consumos, han consumido y van a trabajar y tienen que trabajar con maquinarias pesadas, por ejemplo. También esto se ha vinculado a la violencia doméstica, social y dependencia, ¿no? Y bueno, también mucho va a depender cuando hablamos de alcohol, cuál es la bebida que se ingiere, ¿no? Según el proceso de elaboración, se va a llegar a tener diferente concentración. Por ejemplo, las bebidas fermentadas, como la cerveza, ustedes saben que tienen una concentración de aproximadamente del 3 al 8%, un vino y sidra 9 al 14%, las bebidas destiladas, como ser el whisky, que tiene un 43%, miren ustedes la gran diferencia, ¿no? Entre un vaso de cerveza y un vaso de whisky, ¿no? El porcentaje es distinto. Entonces, obviamente, el ingerir o el consumir mayor cantidad de whisky nos puede llevar a una intoxicación etílica, sin duda, de mayor gravedad, ¿no? Versus, y esto nos referimos por la concentración. Obviamente que esto también va a depender qué tan consumidor es el paciente, porque cuando son consumidores crónicos, ¿no? Ya también hablamos de tolerancia, ¿no? Que el paciente, por ejemplo, cuando empezó a tomar un vaso de whisky, generaba una intoxicación etílica leve, ¿no? Que después 3, 4, 5 vasos de whisky, por ejemplo, no le hacía nada. Entonces eso habla también de la neuroadaptación y de la tolerancia que generan en el consumo por mucho tiempo de este tipo de bebidas alcohólicas, ¿no? El vodka y el ron tienen un 67% y sin duda a base de hierbas como el Fernet que tiene el 39 y 45%, que por ejemplo el Fernet es una bebida que está un poco subestimada, ¿no? No es una bebida fermentada, tampoco es destilada, es una bebida que está a base de hierba, que lleva un proceso ciertamente de elaboración, pero que tiene alta graduación alcohólica, ¿no? Y, por ejemplo, y las mezclan, ¿no? O sea, no se siente tanto el alcohol porque también tiene un dulzor y a veces es importante, ¿no? Porque a veces em, hablan, por ejemplo, los mismos adolescentes, y yo lo comento esto como experiencia de mis pacientes jóvenes, ¿no? Que dicen, no, si yo no consumo, yo tomo Fernet, está todo bien. Y dicen, es como tomar vino, ¿no? Pero como podemos ver que la diferencia entre concentración de un Fernet y un vino es muy distinta, ¿no? Por el nivel de alcohol. Otras bebidas, por ejemplo, el alcohol rectificado, existe también el consumo del alcohol azul, 97-98%, ¿no? Por ejemplo, estos alcoholes con los que nos desinfectamos, ¿no? Lo que hacen algunos pacientes es mezclarlos, ¿no? Con aguas, con jugo, pero imagínense o vean ustedes la cantidad o de graduación de alcohol que tiene, ¿no? Sabemos que el consumo mayormente es por vía oral y el metabolismo es hepático, ¿no? Bueno, si hablamos de escenario de consumo de este tipo de droga, ¿no? Existen escenarios distintos, por ejemplo, ¿no? El adolescente, jóvenes en situación de calle, que lo que hacen, como les refería, es que lo mezclan con jugo, ¿no? Lo clásico es que compran el pequeño frasquito y lo diluyen en 2 litros de jugo, ¿no?
Entonces, eso también puede generar un trastorno de dependencia de alcohol severo y por cuestiones económicas, porque estos alcoholes son mucho más baratos, ¿no? Optan por comprar este tipo de bebidas, ¿no? O ¿cuál es el problema del alcohol azul? El alcohol azul es una mezcla de alcohol etílico al 90%, ¿no? Pero aparte también tiene otros agregados, ¿no? Como azul de metileno, tiene también algunos solventes en porcentajes bajos, muy poquitos, ¿no? Si bien esto no tiene implicancia toxicológica en lo agudo, ¿no? En lo agudo es intoxicación etílica, ¿no? Pero en el consumidor crónico hay mayor riesgo de aspiración. ¿Por qué? Porque tiene un hidrocarburo. Por ejemplo, algunos de esos tienen aguarrás. Entonces, los hidrocarburos tienen baja viscosidad, alta volatilidad. Entonces, ¿eso qué pasa? Que uno lo puede aspirar y genera una neumonitis química. Y el riesgo del azul de metileno, por eso es alcohol azul, eso puede generar una metahemoglobinemia. Entonces, ahí estamos hablando no solo de alcohol etílico, sino también de otros tóxicos involucrados. Por eso, cuando hablamos de consumo de alcohol, es importante preguntar, ¿qué alcohol consumís? ¿No? Porque en base a eso vamos a saber qué tanta dependencia, qué tanta gravedad de consumo tiene el paciente, ¿no? Y metabolismo, el sexo. ¿No? Bueno, por ejemplo, el metabolismo no es tan fácil, ¿no? Porque depende del metabolismo, por ejemplo, el sexo en la mujer es más lento, por eso es que en la mujer la intoxicación etílica es mayor, ¿no? El tipo de consumo, si es un paciente que consume, es una intoxicación aguda o es un paciente que viene consumiendo por mucho tiempo, ¿no? Entonces es un consumidor crónico, ¿no? La edad del paciente sin duda es muy diferente a un paciente joven versus un paciente adulto mayor, que en el paciente adulto mayor ya hablamos de que por los años de consumo, ¿no? Ya podemos decir de que tiene una dependencia, ¿no? Puede ser un consumidor crónico y eso puede ser grave en la emergencia porque hay contraindicaciones y es lo que vamos a aprender ahora en el tratamiento, ¿no? Presencia de otras sustancias, como cuáles, a veces mezclan con medicamentos, a veces mezclan otras drogas, ¿no? Un ejemplo claro de que genera metabolitos más tóxicos es el consumo de alcohol con cocaína, ¿no? Genera el metabolito coquetileno, que es más tóxico a nivel hepático, es más tóxico a nivel cardíaco, ¿no? Entonces, eso también, la cantidad y la rapidez de la ingesta. Eso sin duda también es muy importante. Lo que se llaman ahora y que muchos de los jóvenes están haciendo es el binge drinking, ¿no? Agarran y se toman todo de una y llegó la noche, a la medianoche y los pacientes están totalmente intoxicados o si no significa que cada vez que ellos consumen llegan a perder el conocimiento por esta rapidez y cantidad de ingesta que ellos consumen, ¿no? Después, ingestas simultáneas con comida. Bueno, eso es importante. Por eso siempre se les enseña, ¿no? De que eh, mientras si el estómago está vacío, obviamente la intoxicación aguda es más propensa versus si hemos comido previamente al consumir alcohol, ¿no? Porque eso va a hacer que el metabolismo sea más lento, ¿no? Por ejemplo, en las mujeres, que era lo que hablábamos del por qué la mujer es más propensa a tener intoxicación etílica, porque tiene menos ADH, que es el aldehído deshidrogenasa, que es el metabolito que metaboliza el alcohol. La mujer en sí lo tiene menos, entonces la mujer tiene menor actividad. Y eso genera una mayor toxicidad en la mujer. Significa que la mujer de cierta manera absorbe más alcohol, ¿no? A veces toman con antidepresivos, con alcoholes, ¿no? Con anticonvulsivantes, ¿no? Entonces, bueno, eso también es de mayor riesgo cuando mezclan un depresor con otro depresor, ¿no? La eliminación, fase de eliminación, ¿cuándo? Bueno, sabemos que se elimina por la respiración, que es por eso que hacen los espirómetros, se elimina también por la orina y por las heces. Bueno, y esto va a variar también de en cuánto tiempo, esto varía de persona a persona, en cuánto tiempo tu organismo absorbe el alcohol, ¿no? Por ejemplo, el alcohol puede llegar a un pico plasmático a la hora, ¿no? Pero, por ejemplo, si ha ingerido alimento en un tubo digestivo que ha comido, ¿no? Esa absorción puede enlantecerse y va en general enlantecer y el alcohol se va a absorber en aproximadamente unas 2, 3 horas, ¿no? Entonces, eso es diferente, ¿no? ¿Cuáles son mayormente los motivos de consulta en emergencia? ¿No? Episodios de intoxicación etílica aguda, que es el efecto depresor del sistema nervioso, los traumatismos, los politraumatizados, las peleas, ¿no? En los casos ya graves,
la gastroenteritis, gastroenterocolitis, el síndrome de Mallory-Weiss, ¿no? Y el policonsumo, que aparte mezclan con otras cosas, ¿no? Por ejemplo, van el otro día a emergencia y se pensó que era una gastroenterocolitis y lo que tuvieron fue una intoxicación etílica aguda. Claro, eso también pasa porque el paciente, obviamente, de tanto ingerir alcohol y de tanto vómito, puede llegar a pasar eso. Entonces, es importante también preguntar. ¿No? El síndrome del Mallory-Weiss, ¿no? Es vomitar estrías de sangre y eso pasa ¿por qué? Por el esfuerzo de tanto vómito que genera una intoxicación etílica, porque hay desgarro del esófago, ¿no? Y bueno, no nos olvidemos del policonsumo, ¿no? Que puede venir el consumo de alcohol acompañado de otras drogas y en los jóvenes, sobre todo ahora, sabemos que el policonsumo predomina bastante. ¿No? Puede venir por sobredosis de cocaína, ¿no? Puede venir porque, bueno, mezcló el alcohol con la marihuana, tuvo un mal viaje, ¿no? Entonces, por eso siempre repito, ¿no? Preguntar qué consumió y sobre todo el preguntar qué consumió va a jugar un rol importante sobre el pronóstico vital inmediato y la gravedad del cuadro del paciente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el alcohol en nuestro organismo? Como dijimos, ¿no? Interactúa con una gran variedad de neurotransmisores, ¿no? Es depresión, genera una depresión del sistema nervioso central, ¿no? Por eso es que a la larga después, ahora vamos a hablar un poco de los síntomas, pero sabemos que cuando tenemos una intoxicación etílica, el paciente también a veces intenta hablar, no se le entiende, intenta caminar, está táxico, ¿no? Por eso está la típica frase de camina como borrachito, ¿no? Aparte tiene una acción estimulante GABAérgica, ¿no? En el receptor GABA-A, ¿no? O sea, es el aumento del neurotransmisor inhibitorio hacia la otra neurona, ¿no? Es lo que está enfrente, que es el GABA, que es el ácido GABA aminobutírico, y eso lo que hace es que el alcohol aumenta el GABA en el sistema nervioso central, entonces tenemos mucho GABA circulante, ¿no? Y eso es lo que hace que ejerza su efecto depresor. Entonces, inhibe el glutamato, aumenta GABA, disminuye el glutamato, entonces es ahí porque tenemos una intoxicación etílica, ¿no? Se unen al NMDA y lo que hace es que bloquea la liberación de este glutamato. Aparte tener la acción estimulante dopaminérgica, serotoninérgica, ¿no? Y bueno, inhibe también otros neurotransmisores como la glicina y eso hace también que el glutamato actúe menos, actúa sobre la dopamina y esa es la base fundamental del trastorno adictivo, ¿no? Lo que hace es que inhibe el glutamato, estimula la dopamina y el sistema, los circuitos que nosotros tenemos están conectados y estimulan compensa, ¿no? Y eso hace una base neurobiológica, que es lo que nosotros llamamos la neuroadaptación, ¿no? Actúa sobre todo en el sitio del placer, que es en el núcleo accumbens, y es por eso que después genera la dependencia. Entonces, en otra palabra, tenemos mucha GABA, GABA arriba, glutamato abajo, y dopamina, por eso tenemos el tema de la adicción, ¿no? En la intoxicación etílica, por ejemplo, en base, ¿no? a las concentraciones del 20 a 50 microgramos por ciento, ya tenemos un trastorno cognitivo de la coordinación motora leve, cambios del humor, ¿no? Cuando ya tenemos una concentración de 100 miligramos por ciento, tenemos un trastorno de la autocrítica, exageración del tono emocional, desinhibición, aumento del tiempo de reacción, disminución del control fino, 200 miligramos por ciento, y aquí empieza, ¿no? La disartria, que el paciente no se entiende, que empieza a hablar medio raro, ¿no? La lengua pesada, ataxia, el caminar obviamente inestable, el nistagmus, la diplopía, la pérdida de control y también también cuando presentan las náuseas y los vómitos, ¿no? Y después cuando tenemos un 300 miligramos por ciento ya empieza lo que es la confusión mental, pérdida de reflejos, también generan hipoglicemias, sobre todo las hipoglicemias en los casos de los niños, ¿no? O las hipoglicemias en los jóvenes, o bueno, en cualquier persona que no ha comido por un largo periodo de tiempo, pero se ha puesto a consumir alcohol bastantes horas. Entonces, eso también puede generar una hipoglicemia, ¿no? Y una acidosis metabólica. 400 miligramos por ciento, come. Ahí viene ya la depresión cardiorrespiratoria, hipotermia, y el 500, y cuando ya tenemos una osificación de 500 miligramos por ciento, bueno, eso ya también significa la muerte, ¿no? Por la concentración. Sin duda que un paciente crónico consumidor puede aguantar un poco más, ¿no? Muchas de las muertes también que desencadenan por la intoxicación etílica es que el paciente se vomita, ¿no? Pero por la depresión que tiene, se broncoaspira, ¿no? Y eso también llega a un fallecimiento.
Yo siempre cuando hago los talleres con los adolescentes y hablo sobre el tema de consumo de alcohol, siempre les digo, ¿no? Cuando hay una intoxicación por alcohol, siempre hablamos de 4 fases. Aparecen las 4 fases de los animales, ¿no? El primero es el loro. Me hablo todo al principio, el paciente o el compañero, el amigo es re desinhibido, se cuenta todo. Después está como un mono porque empieza a hacer payasada, después como un león porque se quiere pelear con todo el mundo y después como un chancho porque empiezan los vómitos, ¿no? Y esa es como que se le explica, es una explicación que se le hace a los adolescentes sobre las fases de alcoholismo, sobre las fases de una intoxicación etílica. ¿No? Cuando pasa esto, ¿no? De ya tener alteraciones de confusión mental, pérdida de reflejos, etcétera, cuando tenemos la pérdida del control motor fino, hay un riesgo de siniestros, peleas, conductas de agresión, ¿no? Y sobre todo el alcohol lo que te hace es te disminuye la sensibilidad de lo que se llama la luz roja, ¿no? Que eso es el peligro. Entonces uno no se da cuenta y es ahí donde pasa todo. Intoxicación etílica y tratamiento. ¿No? Siempre cuando tenemos, el tratamiento va a ser simplemente sintomático, ¿no? Es una intoxicación que no tiene antídoto, ¿no? Entonces hay que tener al paciente, sin duda, sobre todo en lo posible, un ambiente tranquilo, posición de seguridad por el riesgo de los vómitos, ¿no? Abrigo porque puede tener hipotermia, ¿no? Sostén de funciones vitales, hidratación, sobre todo aporte de glucosa, ¿por qué? Porque puede tener hipoglicemia, ¿no? Como dije, por ahí unos prolongados que desde el almuerzo no come, hacen previa, toman hasta las 5 de la mañana, ¿no? Eso también puede llegar a generar la hipoglicemia, ¿no? Sobre todo más común esto es en los jóvenes, ¿no? Entonces, eso sí, nunca menosprecien las hipoglicemias en un alcohólico, mucho más en los jóvenes, ¿no? Y si estamos a ciegas, si no sabemos, siempre suero glucofisiológico también, ¿no? Y si es un paciente adulto, mayor, que ustedes piensen que puede ya tener un consumo crónico, ¿no? Sobre todo siempre importante, esto nunca se olviden, la vitamina B1, ¿no? La tiamina, antes de administrar suero glucosado, sobre todo como le digo, más en los consumidores. ¿Por qué? ¿No? Por el síndrome de Wernicke, ¿no? El síndrome de Wernicke se da por el déficit de la vitamina B1. Entonces, si es un paciente alcohólico crónico, nosotros tenemos que darle esta vitamina, ¿no? Después, ¿qué pasa? Si es un joven, bueno, si no ha tenido el tiempo de hacer, digamos, la neuroadaptación, de ser un consumidor crónico, entonces no es tan importante. Pero siempre hay que administrar tiamina previo suero glucosado, porque se administra suero glucosado en un paciente adulto, ¿no? Ya probable consumidor crónico, previo a, a la vitamina, pueden desencadenar un síndrome, como les digo, de Wernicke. Bueno, alcoholemia diagnóstica, se le puede pedir la dosificación de alcohol, es más que toda diagnóstica, si es precoz nos va a ayudar nos va a ayudar con el pronóstico en consumo, ¿no? Es bueno siempre pedir, sobre todo ahora, dado que el consumo de drogas ya está tan vigente, ¿no? Pedir un screening de drogas y, bueno, evaluar la toxicidad, ¿no? Como dije, la glicemia, hacerle una gasometría porque puedas ver acidosis metabólica grave, ¿no? Y sobre todo evaluar los biomarcadores de exposición crónica, ¿no? Ver cómo está el hígado, pedir las transaminasas, pedir bilirrubinas, hacer una ecografía, ¿no? Luego del episodio agudo, sin duda. Pero bueno, en el curso ahora nos vamos a enfocar sobre todo en lo que hablamos de lo agudo, no vamos a ingresar tanto en lo crónico porque eso ya es otro mundo cuando hablamos de la dependencia, ¿no? Pero es importante igual mencionarlo, ¿no? Asociado a otras drogas y asociación con energizantes, que esa es una gran problemática que yo ahora, por ejemplo, en las consultas estoy teniendo, ¿no? Asociación con otras drogas, como le dije, con la cocaína, el coquetileno, ¿no? Mayor toxicidad hepática, neurológica, cardiovascular, ¿no? Pero, por ejemplo, también, ¿por qué es importante el tema de consumo de alcohol con otras drogas, sobre todo estimulantes, ¿no? Por ejemplo, el paciente cuando consume hasta con boleo, ¿no? La masticación de las hojas de coca, puede aguantar tranquilamente hasta 1 litro de vodka, ¿no? Que sin cocaína o sin hoja de coca involucradas en el consumo sería una intoxicación etílica desde mucho antes, ¿no? Ahora, la asociación con energizantes, ¿qué pasa? Reduce la percepción de intoxicación, reduce la fatiga, incrementa la motivación a seguir consumiendo. ¿Por qué? Porque obviamente el paciente tiene una droga depresora, pero también está consumiendo un energizante que es una droga estimulante, que ahora vamos a ver cuáles son, ¿no? Entonces, obviamente no siente el efecto depresor del alcohol. Y en el momento que se va del cuerpo el efecto estimulante, el energizante, ¡pum! Llega
la intoxicación etílico aguda de una, porque ahí es donde cae todo el efecto depresor y los pacientes pueden llegar hasta en coma. Marihuana asociada a alcohol, mayor inhibición de la actividad motora, los pacientes pueden llegar a tener vómitos, mal viaje, psicosis, etcétera, ¿no? Y bueno, sin duda que si se mezcla con benzodiazepinas hay mayor efecto depresor, ¿no? La repercusión crónica, dependencia de Wernicke, Korsakoff, ¿no? Miocardiopatías, anemias, plaquetopenias, polineuropatías en consumidores crónicos, hepatopatías, gastroduodenitis, ¿no? Hemorragia digestiva, disminución del líbido. ¿Y cómo podemos ver un consumidor crónico? Brevemente, solo para mencionar, bueno, podemos ver, ¿no? Las fascias, la renofima, la hipertrofia parotidia, ¿no? Las arañitas vasculares, pero sin duda la esteatosis, la ecografía va a ser lo que nos va a acompañar. El alcohol puede generar abstinencias que hay que tratarlas bien, porque si no tratamos la abstinencia en un paciente crónico, el paciente puede llegar a morir. La abstinencia por alcohol en consumidores, la abstinencia en pacientes que consumen igual benzodiazepina, si no se las trata correctamente, el paciente puede llegar a fallecer porque son abstinencias que matan. Hipnóticos sedantes, otros tóxicos depresores, ¿no? Psicofármacos de mayor prescripción a nivel mundial sin duda, efectos farmacológicos, de acuerdo a la benzodiazepina que se use, es el efecto predominante que tiene, algunas son más ansiolíticas, ¿no? Otras pueden llegar a tener algún efecto, por ejemplo, a nivel cardiovascular, que te generan hipotensión, bradicardia, entonces va a depender mucho de cuál, ¿no? Las principales diferencias entre las benzodiazepinas están sobre todo en la farmacocinética y la potencia, ¿no? ¿Cuál es el efecto fisiológico? ¿Cuál es la toxicodinamia? Es lo mismo, ¿no? La unión a la subunidad del receptor GABA, ¿no? Y el uso crónico de benzodiazepinas también es de riesgo, ¿no? La benzodiazepina se caracteriza por sobre todo por ser ansiolítica, sedante, relajante, anticonvulsivante, hipnótico. Ustedes acuérdense de esta mnemotecnia asma, ¿no? Que es ansiolítica, sedante, relajante, anticonvulsivante e hipnótica, ¿no? Entonces, bueno, la intoxicación aguda por benzodiazepina, es más, las intoxicaciones agudas por este fármaco son las casi entre las primeras 10 intoxicaciones que nosotros recibimos en el centro toxicológico, ¿no? Depresión del sistema nervioso central, sobre todo es un coma superficial. Una intoxicación por benzodiazepina no te va a llevar a una depresión respiratoria. Bien, las pupilas variables, a mí en lo general el tema de las pupilas, y cuando hablamos de estos fármacos, mucho no me genera, puede ser midriasis, puede ser miosis, ¿no? No genera coma profundo como el alcohol, no es un depresor global del sistema nervioso central, la bradicardia sinusal es poco frecuente, ¿no? Sobre todo el compromiso hemodinámico de bradicardia y hipotensión se ven en algunos, como ser el flunitrazepam y el midazolam, ¿no? Y la morbilidad siempre está relacionada con las complicaciones que genera este coma superficial, ¿no? Como ser la aspiración, la infección y bueno, el antídoto, el flumazenil. Pero el antídoto del flumazenil es una indicación un poco limitada en los centros toxicológicos y en nosotros los toxicólogos. Yo, por ejemplo, lo uso muy poco, ¿no? Lo que hace el flumazenil es que se une al receptor benzodiazepínico, ¿no? Pero para nosotros tiene muy pocas indicaciones y solo puede servirme para que el paciente despierte. Pero ¿qué pasa? Muchas veces los pacientes mezclan varios comprimidos, no es solo benzodiazepina. Por ejemplo, si el paciente consumió benzodiazepina con cocaína, benzodiazepina con un antipsicótico, con un anticonvulsivante, etcétera, y nosotros le administramos flumazenil a ciegas, ¿no? Que no es una indicación, el paciente puede llegar a convulsivar. Entonces, eso de cierta manera, bueno, viene a ser como una mala praxis. Entonces, la única indicación de que indiquemos flumazenil es que estemos muy seguros. Las benzodiazepinas pueden generar dependencia por el consumo crónico. Bien, está relacionado el consumo crónico por trastornos amnésicos, cognitivos, ejecutivos, ¿no? Particularmente pacientes añosos, trastorno de la atención, de la memoria. Obviamente que los pacientes ya añosos que la necesitan, pues bueno, no estaría contraindicada, ¿no? Obviamente que en las pautas de tratamiento para la sedación, por ejemplo, los ancianos no están incluidas, ¿no? Por el riesgo también de las dependencias que estas pueden generar, ¿no? Y bueno, como les dije, también genera el síndrome de abstinencia. Van a disculpar que esté hablando un poco rápido, pero como solo tenemos una hora, entonces voy a intentar que podamos hablar de todo lo que quisiera de drogas. Bueno, barbitúricos, ¿no? Otros depresores, intoxicación no por barbitúricos, ¿cuál es la clínica que vamos a llegar
llegar a tener el sistema nervioso central, que ese sí viene a ser un coma profundo, sobre todo, bueno, ahí sí se puede ver la miosis y compromiso hemodinámico. Entonces, cuando ustedes tengan un paciente con bradicardia, hipotensión, depresión del sistema nervioso central, que es un coma profundo y miosis, piensen en un barbitúrico hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Sabemos que los barbitúricos son utilizados como antiepilépticos, como el fenobarbital, hipnosedantes, como el fenobarbital también, el pentobarbital. Es cada vez más reducido y bueno, también el mecanismo de acción es lo mismo, es un agonista GABA, es un receptor GABA, ¿no? Las intoxicaciones agudas son potencialmente graves, ¿no? Y en cuadros graves puede llegar a tener depresión respiratoria, hipotermia y es una intoxicación que no cuenta con antídoto. Bien, por ejemplo, la intoxicación por los barbitúricos es mucho más grave, ¿no? Que una intoxicación por benzodiazepina. Hay una gran figura pública que falleció por intoxicación por una sobredosis de barbitúricos, por ejemplo, Marilyn Monroe, ¿no? Entonces, bueno, no nos olvidemos que en los barbitúricos tenemos coma, miosis y compromiso hemodinámico, versus en un opiáceo tenemos coma, miosis y depresión respiratoria, que es muy distinto, ¿no? Y en el barbitúrico no tengo antídoto. ¿Cómo podemos confirmar el consumo de esto? Existen biomarcadores de exposición, ¿no? Para las benzodiazepinas y para los barbitúricos, ¿no? Que, bueno, tenemos estos screening de drogas que sí tienen para barbitúricos y benzodiazepinas, pero no leen todas las benzodiazepinas, sin duda. Lo ideal es usar un cromatógrafo de gases, un espectrómetro de masa, ¿no? Y bueno, si bien hay limitaciones en nuestra práctica clínica, pero tiene un valor médico legal, ¿no? Cuando tenemos una intoxicación o ingesta de clonazepam, pedimos clonazepam en sangre, ¿no? Y lo mismo que algún barbitúrico, ¿no? Opiáceos. Bueno, los opiáceos igual actúan sobre el sistema nervioso central, periféricos, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son los usos? Para analgésica, sedación, ahí conocemos mucho, como ser la morfina, el tramador, el fentanil, también antitusígenos, como ser la codeína y dextrometorfano. Pero miren ustedes, que ustedes ven que se lo usa para la tos, pero ¿cómo lo están consumiendo ahora nuestros jóvenes? La codeína, uno va a la farmacia y la compra sin receta médica, ¿no? Entonces lo que hacen los jóvenes ahora es que van a la farmacia, compran codeína y la mezclan. La mezclan con algún trago, la mezclan con algún jugo y esa es la manera en la que se está consumiendo también ahora, ¿no? Tiene el antídoto que es la naloxona, ¿no? Y bueno, para hacer la deshabituación, que de cierta manera que eso ya es lo crónico, ¿no? Ahí ya se hace un manejo un poco complejo, ¿no? Que ahí ya se hace la deshabituación con metadona, buprenorfina, naltrexona, dependiendo, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones locales y sistémicas? Bueno, la celulitis, la flebitis en caso de que se inyecten, sobre todo el fentanil, ¿no? Muchas veces lo que hacen es compartir jeringa o usan la misma jeringa para inyectarse varias veces, ¿no? Y ahí siempre en pacientes consumidores crónicos hay que evaluar también el tema de enfermedades de transmisión sexual, VIH, hepatitis, virus, hepatitis B y C, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son las vías de ingreso de estos medicamentos? Bueno, tenemos vía oral, comprimidos, jarabe, gota, tenemos la intravenosa, la subcutánea, la transdérmica también, los parches. Yo he tenido pacientes intoxicados por opiáceos, por ejemplo, en pacientes oncológicos, ¿no? Que una vez la señora no se sacaba los parches y se ponía uno sobre otro en diferentes partes del cuerpo, o si no también a veces pasa que los médicos le administran muchos opiáceos y aparte el paciente tiene arpache, entonces ahí también se ven intoxicaciones por este tipo de opiáceos, ¿no? Y bueno, sin duda, Boy Packers, Boy Staffer, que como habíamos hablado en la primer clase, bueno, tenemos los body packers, que son las personas que ingieren, ¿no? Las drogas para generar, para transportarla, ¿no? A otro lugar, a otro país, la ingieren para poder transportar, ¿no? Y bueno, el body staffer, que hay una gran diferencia de concepto, es el body staffer, es el que un consumidor que está consumiendo él y viene la policía y ¿qué hace? La esconde, se la come, por ejemplo. No, la bolsita de marihuana, viene el policía y se la comió la bolsita para que no lo pillen. Entonces ahí ya viene a ser un body staffer. O si no, también, ¿qué hacen? Se lo introducen por vía vaginal, se lo introducen por vía anal y también viene a ser un body staffer. Entonces ellos encuentran diferentes maneras de esconder las drogas. En la intoxicación aguda por opiáceo, ¿no? Depresión del sistema nervioso central, coma, miosis y depresión respiratoria. Cuando un paciente tiene una frecuencia respiratoria menor de 12, ahí está indicado el tratamiento de naloxona. Pero también, ¿qué más puede llegar a tener?
¿no? Bradicardia, hipotensión, disminución, motilidad gastrointestinal, edema agudo de pulmón en la heroína, que gracias a Dios nosotros en el país no hemos llegado a tener heroína, esperemos que no lleguemos a tener, ¿no? Porque ha sido una gran problemática, sobre todo en Estados Unidos, estas intoxicaciones que en base a estas sobredosis y muchas muertes que han habido, sobre todo por estos opiáceos, se ha creado la naloxona para que se administren ellos específica, ellos de manera, van a la farmacia, te compran la naloxona y se la administran de manera en puff, ¿no? Las venden en puff en Estados Unidos. Entonces, el paciente ya sabe que cuando se está teniendo una sobredosis, él mismo se autorrescata con el tratamiento antibiótico. Convulsiones se puede llegar a dar por la miperidina, por el tramadol en ingestas grandes, ¿no? Y en los cuadros graves, la insuficiencia respiratoria, neumonía aspirativa, ¿no? Y bueno, aquí como vemos tenemos el toxíndrome, ¿no? Que es el toxíndrome de opiáceos, siempre con esa clínica característica de miosis, depresión respiratoria y coma. ¿Cómo podemos confirmarlo? Lo mismo también, ¿no? Con un screening de drogas. En los screening también se ven opiáceos. También hay unos que leen sobre todo metadona, ¿no? Entonces, bueno, pero también hay riesgos, hay posibilidades falsos negativos, ¿no? Así como también hay posibilidad de algunos falsos positivos. Por eso siempre tienen que venir acompañados de un cromatógrafo de masa, ¿no? Los solventes, sin duda, una gran problemática en nuestro país, ¿no? Los solventes volátiles, más frecuentes sobre todo en niños y en adolescentes. ¿Cuántos de ustedes a veces no van por las calles y ven a los niños, a los adolescentes o hasta personas adultas oliendo una botella, oliendo un envase, ¿no? Esos son solventes volátiles, ¿no? Sin duda en contextos de mayor vulnerabilidad social, tienen bajo costo, es de fácil acceso y la presentación es cómoda, ¿no? Tienen un pronto inicio de efectos, vía de ingreso es la inhalatoria y tienen una dependencia psíquica, pero esto no genera un síndrome de abstinencia, ¿no? ¿Cuáles son los productos que mayormente están vinculados a esto? No son destilados del petróleo, son pegamentos, ¿no? Por ejemplo, el enexano, que el enexano, cuando son de secado rápido, es el enexano y no tienen mucho olor, a diferencia que el tolueno, ¿no? Que el tolueno sí tiene un olor, es un hidrocarburo aromático y al hacer un hidrocarburo aromático significa que huele bastante, se siente, ¿no? Sin duda también tenemos la nafta, la gasolina, el thinner, ¿no? El borrador líquido de tapigrafía, ¿no? Entonces aquí también no solo tenemos al consumidor que lo hace con un fin de placer, sino también tenemos a las personas que trabajan con este tipo de productos que no podemos dejar de lado al trabajador con productos químicos, ¿no? El consumo, la inhalación en bolsas de nylon, recipientes abiertos, trocitos de tela, algodón impregnado, ¿no? Etcétera. El benceno, por ejemplo, que es un hidrocarburo, está prohibido porque el benceno es un hidrocarburo que produce aplasia medular confirmado por la IARC, ¿no? Es categoría 1 y lo que genera es lo que hace que bajen los glóbulos rojos, blancos y plaquetas, ¿no? ¿Cuáles son los efectos que esto va a generar? En dosis bajas, excitación, sensación de que el paciente está flotando, disociación del ambiente, náuseas, vómitos, efecto irritativo, puede haber alucinaciones también en ocasiones que son visuales y auditivas, ya, y en dosis mayores, paciente irritable, dolor de cabeza, ¿no? La cefalea, somnolencia, la desorientación, la ataxia y también las confusiones. Lo que de cierta manera tienen es como un coma calmo, con hipotonía y también hiporreflexia, ¿no? En la intoxicación aguda puede generar causas de muerte, sí, ¿por qué? Por las arritmias cardíacas, ¿no? Sobre todo los solventes halogenados y aromáticos, ¿no? Como el tolueno, lo que hacen es que sensibilizan al miocardio frente a las catecolaminas endógenas, ¿no? Y también otra causa de muerte muy común en esto son las asfixias mecánicas. Ustedes se preguntarán, ¿pero cómo? La bolsa del nylon, ¿no? Lo que ellos hacen es que la aplican en la boca nariz, ¿no? Y eso obviamente al inhalarlo genera un efecto depresor del solvente, ¿no? Entonces la persona que está bolseando pierde la conciencia, la bolsa se le queda prendida en la cara y eso va a generar una asfixia, ¿no? Y el paciente posteriormente fallece, ¿no? Y bueno, la intoxicación crónica del paciente o la exposición crónica al paciente que consume ya por mucho tiempo, ¿no? Efectos neurológicos. Esto más que todo se ve en los trabajadores, en los zapateros, en los que trabajan
en la serigrafía, ¿no? Polineuropatías, bilaterales, simétricas, distales, que progresa siempre hacia la cintura o hacia el hombro. En ocasiones puede afectar los 4 miembros. Entonces, bueno, ahí ya hay que hacer siempre, por eso los controles, cuando sabemos que un paciente trabaja con productos químicos, hacerle sus controles laborales. Bien, ¿existen biomarcadores o podemos confirmar? Pues sí, ¿no? Pero ¿cuál es el problema de poder confirmar sobre todo estos solventes? Es que tienen una ventana muy corta y muchos de ellos son positivos por corto tiempo. Algunos de ellos 6 horas, otros 2 días, otro un día, otros 2 horas. Mayormente todas las dosificaciones que se piden son en orina, ¿no? Por ejemplo, el 2,5-hexanodiona, que es se pide el metabolito 2,5-hexanodiona, que es del pegamento del N-hexano, del tolueno es ácido hipúrico y ortocresol, ¿no? Esto es más que todo a nivel laboral, ¿no? Entonces, al tener una ventana corta, tenemos limitaciones para la detección. Así que bueno, ahora vamos un poco a entrar a los estimulantes, ¿no? El tabaco. El tabaco sabemos que proviene de una planta, la nicotina es su principio activo, sabemos que es vía bueno, de cierta manera inhalatoria, se fuma, es liposoluble, tiene un efecto inmediato y también tiene un trastorno adictivo, ¿no? Sabemos la nicotina, principio activo, y la nicotina es el componente psicoactivo estimulante. Pero ¿cuál es el problema del tabaco o del cigarrillo, de cierta manera? Que sabemos que viene asociado a otros componentes. ¿No? Mecanismo de acción, actúa en los receptores nicotínicos, ¿no? Lo mismo, en el sitio del placer. ¿Cuál es nuestro sitio del placer? El núcleo accumbens, ¿no? Donde está ahí, donde genera dopamina, mucha dopamina, placer, etcétera. ¿Cuáles son los efectos? Como dijimos, placer, disminución de la ansiedad, del apetito, mejora de rendimiento, relajación muscular, incremento del metabolismo, pero también genera un aumento de la presión arterial, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque actúa en el locus coeruleus, ¿no? Y esto lo que hace es una estimulación noradrenérgica, ¿no? Y también sabemos que muchas veces se consume como ansiolítico, ¿no? Y para no aumentar de peso. Muchas veces han escuchado a pacientes decir, no quiero dejar de fumar porque me voy a engordar, ¿no? La nicotina es anorexígena, nos da saciedad y al no tenerlo, obviamente, vas a poder generar una subida de peso porque va a generar más hambre, ¿no? Entonces, el humo del tabaco. Corriente principal, que es el 15%, ¿no? La quinala exhala el fumador y tenemos la corriente lateral, que es el 85%, ¿no? Que es la que se desprende del humo y ahí también tenemos al consumidor, no solo el que está consumiendo principalmente, sino que es el humo de segunda mano al que exponemos a las demás personas, ¿no? Como podemos ver acá, ¿no? La exposición involuntaria. La corriente lateral va a temperaturas más altas, ¿no? Más combustión, más productos carcinógenos o también llamado humo de segunda mano. Pero no podemos dejar de hablar de este producto que ahora está extremadamente muy vendido, de fácil acceso, se encuentran en muchas aplicaciones, ni siquiera, estamos teniendo muchos problemas en los consumos de pacientes jóvenes porque están empezando a consumir desde los 10, 11, 12 años, ¿no? ¿Y cuáles son? Los famosos cigarrillos electrónicos, ¿no? ¿Y esto qué se ha visto? Están asociados con lesiones pulmonares. Asimismo, en algunos países hay una creciente evidencia que los adolescentes que lo usan duplican su posibilidad de comenzar a fumar, ¿no? A fumar más adelante. Nos referimos a fumar ya capaz cigarrillos, no solo cigarrillos electrónicos, sino los otros tipos de cigarros, ¿no? Los cigarrillos electrónicos surgieron inicialmente con el fin de ser una herramienta terapéutica, pero actualmente nos está dando enormes problemas en todo el mundo. Hay gente que ya tiene dependencia al cigarrillo electrónico y que tienen este tipo de productos, ¿no? Formaldehído y aparte tienen otros componentes que pueden ser también extremadamente tóxicos. Vienen con cantidades de nicotina, ustedes saben que se puede comprar con diferente cantidad de nicotina, ¿no? Pero ¿cuál es el problema que se está viendo con esto? Es que tienen esencia y entonces los jóvenes, para ellos es mucho más atractivo y se ha limitado con la compra y lo puede tener alguien que tiene menor de 18 años, ¿no? El CDC, que es el Centro de Control y Prevención de las Enfermedades, en la última investigación que hicieron sobre este tipo de productos, refieren hay una lesión pulmonar asociada al vapeo que se llama EVALI, ¿no? Entonces, ustedes pueden leer un poco más sobre eso y van a ver que no es que sea inocuo, sino al contrario. ¿Qué pasa? Al no fumar, al no tener la combustión del cigarrillo, que mayormente todos conocemos, al no tener esa combustión, ¿no? El paciente no, ¿cómo digo?
el paciente no logra medir la cantidad que fuma, ¿no? Porque es un humito que huele rico y no me genera un olor feo, no me quema, etcétera, entonces lo consumo más. Y tiene nicotina, sabemos que sí, ¿no? Entonces, obviamente, ahí va a ser un gran problema porque la dependencia de la nicotina va a ser mayor. Enfermedades tabacodependientes, como dijimos, ¿no? Cáncer de boca, faringe, cáncer de esófago, estómago, gastritis, impotencia sexual y ya lo que muchos de ustedes conocen como ser el EPOC también, ¿no? Pero, ¿qué otras drogas estimulantes tenemos a la vuelta? Las bebidas energizantes, ¿no? Bueno, hay shots pequeños también que se venden en los kioscos, sobre todo muchos refieren sobre la venta de esto en Estados Unidos, ¿no? Que eran unos shots pequeñitos que eran para reactivarse y correr durante el día, ¿no? Y esto que tiene cafeína, ¿no? ¿Y cuál es el problema? Que son productos súper concentrados, ¿no? Son pequeños productos, estos de acá, como pueden ver ustedes acá, los sheets, son pequeños cartoncitos que tienen cafeína y bueno, obviamente hay tendencias de la prohibición de esto. Estas bebidas energizantes fueron introducidas en Estados Unidos en el 1997, gran variedad de marcas con diferentes composición y suplementos nutricionales. Y el problema es la cantidad de cafeína que tienen estos productos energizantes. Como ustedes pueden ver acá, la cafeína, ¿no? Podemos ver acá que la guaraná natural tiene aproximadamente 300, ¿no? Aquí, miren, ustedes pueden ver que la guaraná tiene aproximadamente 300 miligramos litros de cafeína y supuestamente no tiene cafeína. La guaraná es el estimulante número 1, ¿no? De productos. Miren, por ejemplo, el Red Bull 341, el Dinamita 346. Esta fue una publicación que hicieron en el 2015 que se estudió, ¿no? Sobre estos productos estimulantes, ¿no? Como habíamos hablado, ¿cuál es el problema? La asociación con el alcohol reduce la percepción, mayor riesgo de intoxicación, mayor desinhibición, ¿no? Las bebidas energizantes, antes venían asociadas, es más, nosotros tenemos un producto que se vende acá, no voy a decir el nombre, pero tenemos un producto que se vende acá que tiene es una lata grande, ¿no? Tiene alcohol y aparte saborizante y tiene un energizante agregado, ¿no? Esa bebida ha sido descontinuada en casi todos los países de Latinoamérica, pero nosotros lo tenemos acá. Y es más, fue hasta prohibida por el FDA, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué? Por el riesgo de intoxicación que se ha visto. Otra sustancia estimulante, no nos podemos olvidar de la cocaína, ¿no? ¿Qué es la cocaína? Es un alcaloide, es un compuesto que sabemos que deriva de la planta de la familia Erythrocylon coca, ¿no? Hay subgéneros de acuerdo a la plantación de nuestro antiplano andino y bueno, eso. Bueno, no nos interesa mucho el tema de cuáles plantas, no hacemos botánica, hacemos clínica y bueno, lo que hacemos es trabajamos con la drogodependencia, que es lo que esta droga genera, ¿no? Por ejemplo, una hoja de coca tiene aproximadamente 1 a 2% de alcaloide de cocaína, ¿no? Se puede mascar y también se puede generar lo que nosotros acá lo llamamos como el coqueo, ¿no? Entonces, y como máximo tiene 3% de alcaloide de cocaína. Entonces, depende mucho también de qué género de la planta es para saber el porcentaje, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo de acción? ¿Qué hace? ¿Por qué es peligrosa? ¿Qué es una sobredosis? ¿No? Estimula la liberación e inhibe la recaptación de catecolamina, ¿no? Y ahí cuáles, como la dopamina, la noradrenalina, la serotonina, bloquea los canales de sodio, que eso lo que hace es un efecto estabilizante de membrana, es un agonista glutamatérgico, y en la toxicidad de sobredosis lo que tenemos es un síndrome simpático mimético, adulterantes, más, y sobre todo la vía mayormente utilizada es la vía esnifada, ¿no? O sea, la inhalada. Y también sabemos que viene la asociación con el alcohol, y ahí es lo que hablábamos del coquetileno, ¿no? ¿De qué va a depender la toxicidad de esta droga? De la vía por la cual se consuma. Diferentes vías hay para consumirla, sobre todo la esnifada, la inhalada, o sino también la inyectada, la endovenosa, ¿no? ¿No? Los componentes de la planta, como habíamos referido, ¿no? Las impurezas, ¿no? ¿Qué tipo de cocaína es? Hay diferentes, ¿no? Por ejemplo, tenemos la pasta base de cocaína, que esa es la que ustedes pueden ver que a veces los pacientes consumen en una pipa, el clorhidrato de cocaína, que este es el que se consume por vía inhalada o también se disuelve y se inyecta, y el crack,
¿no? Que bueno, esto es crack, es una versión un poco más casera de la merca cocinada, pero en cierta manera es cocinar el clorhidrato de cocaína, ¿no? Mediante un agregado de bicarbonato, amoníaco, en un dispositivo, sobre todo en una cuchara, y bueno, eso se inhala, ¿no? Entonces, como habíamos mencionado acá, ¿de qué va a depender también de las impurezas, ¿no? Sabemos que la vía fumada, mucha implicancia respiratoria, ¿no? La inyectada, la inyectada sobre todo el riesgo de compartir dispositivos, riesgo de enfermedades de transmisión sexual, ¿no? ¿Y qué es lo que va a generar? El síndrome simpático mimético, sobre todo, ¿no? Taquicardia, hipertensión, agitación, hipertermia, diaforesis, midriasis y en casos graves convulsiones, ¿no? Eh, Sobre todo cuando se hace convulsión por cocaína en un 95% de los casos cuando hay sobredosis por estimulación simpática, ¿no? El 5% restante lo que va a hacer es una ACV, ¿no? Entonces, si tenemos un paciente que ingresa con taquicardia y hipertensión, aquí hay que sobre todo hacer medidas físicas, ¿no? Hielo sobre todo para bajar la hipertermia, ¿no? Pedimos tomografía en caso que haya habido convulsiones, ¿no? ¿No? Y sobre todo para bajarlo, porque el paciente va a estar taquicárdico, hipertenso, agitado, excitado, ¿no? Ahí lo que se hace, sobre todo el tratamiento, que ahora vamos a hablar un poco más, es la benzodiazepina. ¿Cuál es el riesgo, sobre todo de la pasta base? Asma bronquial, hipertensión pulmonar, edema pulmonar, que se llama el Croc-Lang, que esto específicamente por el consumo de pasta base, y barotraumas también como el neumotórax, neumomediastino, ¿no? Y esto es por la acción de fumar y aguantar y retener el humo. Esto lo que hace es que se rompe el alveolo, la cocaína produce una falta de irrigación en el pulmón y plop, esto hace que el aire se traspase al pulmón hacia el resto del tórax, ¿no? Esto lo explico un poco así para los que no son médicos, ¿no? Entonces, eso es lo que puede llegar a pasar. ¿Cómo va a ser el tratamiento? Paciente excitado por descarga adrenérgica, como habíamos mencionado. Tratamiento de primera línea, benzodiazepina, ¿no? Pacientes con manifestaciones cardiovasculares, dolor torácico, lo mismo, benzodiazepina de primera línea siempre es una intoxicación que no tiene antídoto. Entonces, ¿qué le vamos a dar? Diazepam. Está totalmente contraindicado al loperidol, clorprotixeno, nunca. ¿Por qué? Porque estos productos antipsicóticos bajan el umbral convulsivo, induce distonía y pueden generar mayor riesgo de generar un efecto anticolinérgico y potencia también el efecto simpático mimético y el riesgo de hipertermia. Entonces, diazepam endovenoso, 10 miligramos, no se dio, le damos otros 10, no se dio, le damos otros 10, no hay problema. El paciente, de cierta manera, hay que bajarlo, ¿no? De esa excitabilidad, de esa hipertensión, de esa taquicardia que él tiene, ¿no? Diazepam de primera línea, puede ser clonazepam, midazolam, no importa las vías que se administren, lo que ustedes lleguen a tener ahí, ¿no? A veces los mismos pacientes cuando consumen, ellos bajan con psicofármacos. Ellos sienten cuando se están pasando y empiezan a consumir clonazepam sobre todo, que es lo que tienen. ¿Por qué hablamos también de adulterantes? No, las cocaínas, nunca se sabe, el riesgo de este tema de consumo es que nunca se sabe qué es lo que consume el paciente, ¿no? Muchas de estas vienen adulteradas con productos, bueno, tienen talco, tienen comprimidos, tienen aspirina, tienen cafeína, tienen anestésico, ¿no? Y en el 2007, yo recuerdo justo cuando estábamos en la residencia, empezamos a recibir este tipo de casos, ¿no? Empezó uno, dos, tres pacientes que empezamos a recibir con esta patología, que era como podemos ver acá. Esto fue sobre todo por este adulterante que es el levamisol, ¿no? Que el levamisol es un antihelmíntico veterinario que ha sido reconocido como un adulterante de la cocaína en el 2003 en el Estados Unidos y también había sido detectado en Uruguay en ese entonces en el 2013, y lo que genera son neutropenia, y como podemos ver, la vasculitis, ¿no? La vasculitis cutánea, glomerulonefritis, hemorragia pulmonar, leucoencefalopatía, ¿no? Y como podemos ver, esas necrosis parcheadas son típicas sobre todo en partes distales, ¿no? Nariz, lóbulos de oreja, ¿no? Entonces, bueno, siempre hay que tomar en cuenta también el tema del consumo. ¿Y qué ha pasado ahora último? ¿No? El tema de lo que se vio en Argentina, ahora hace poco, en el 2022, que esto fue, 24 personas murieron porque contenían carfentanilo, ¿no? Que el carfentanilo es un opiáceo sintético que tiene efectos devastadores en las personas porque es más poderoso, 10.000 veces más poderoso que la morfina, 100.000 veces más poderoso que el fentanil, y esto es un opiáceo que se usa en animales como ser los elefantes. Entonces, imagínense eso en los pacientes, en una persona.
¿no? Y bueno, ahora un poco de las nuevas sustancias psicoactivas, ¿no? Sustancias de abuso que están fuera de las convenciones de 1961 y de la convención de 1971 sobre las sustancias psicotrópicas y que pueden representar un problema de salud pública, no tienen un vacío legal porque son, de cierta manera, porque se comercializan como legal highs, que es un modo diferente, directamente se venden por internet, ¿no? Y son nuevas, muchas fueron creadas hace décadas y el problema que a veces se tiene es que cuando se las detecta, ya el narcotraficante ya modifica una pequeña molécula y no las podemos detectar en nuestros screenings. Son sintéticas, son hechas en laboratorio, ¿no? Entonces, cuando hablamos de nuevas sustancias psicoactivas, estamos hablando de una cantidad de drogas muy amplia, que ahora les voy a mostrar un cuadro más o menos de todas las que son, pero ahí tenemos, por ejemplo, vamos a hacer énfasis en el metildioximetanfetamina, que es el MDMA, ¿no? En opiáceos sintéticos, y el opiáceo en sí, los que provienen de plantas son muy graves, imagínense uno que está hecho en laboratorio, ¿no? La concentración y la gravedad es muchísimo mayor. La ketamina, el cannabis, ahora también se ve, así como existe el cannabis que se fuma, etcétera, existe cannabis sintético. Entonces, el riesgo es grandísimo porque imitan el efecto del cannabis, pero la diferencia es que un cannabis, cuando se fuma un porro de marihuana, por así decirlo, dependerá en que tiene 5, 6, 7 de THC, que es el tetrahidrocannabidiol, que es el principio activo, pero los cannabinoides sintéticos que se está viendo contienen 80%. Entonces, imagínense ustedes la gravedad. Miren toda esta línea y todas estas gran lista de nuevas drogas psicoactivas, muchísimas, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son las circunstancias de consumo? Sobre todo, bueno, se les llama club drugs o sino también fiestas de música electrónica, donde mayormente les gusta consumir, ¿no? ¿Qué más? Aquí les muestro unas imágenes. ¿Cómo se consume? Bueno, vamos a hablar un poco del éxtasis, ¿no? Mayormente vía oral, podemos ver que vienen en pastillas, en polvo, en cristales, en cápsulas, ¿no? Las tabletas que son conocidas como las pastis, ¿no? Tienen gran variedad de colores, formas, diseños. El polvo es poco conocida como cristales, ¿no? Y en este caso se desconoce a veces la forma de ingesta, a veces tienen contacto con mucosa yugal, pero en la actualidad el riesgo es que lo diluyen con bebidas alcohólicas y eso es de mayor riesgo, ¿no? Y los cristales no lo inhalan porque es muy picante, refieren los usuarios. Entonces, mayormente lo que hacen es que las ingieren. El riesgo, la combinación. ¿No? El policonsumo. Mayormente el consumo, condiciones de baile intenso, prolongado, ¿no? Y en ambientes cerrados, ¿no? Han habido casos graves sobre esto, 5 jóvenes muertos, porque ¿cuál es el problema de estas nuevas drogas psicoactivas? Que, por ejemplo, los consumidores eh, piensan que compran éxtasis, pero el problema es que a veces vienen adulteradas, ¿no? No es eso, ¿no? Como por ejemplo fue lo que pasó acá, que pensaban que estaban comprando MDMA, pero el riesgo era PMMA, era otra droga de síntesis que lo que generó fue intoxicación grave, un síndrome serotoninérgico y los pacientes llegaron a fallecer también por el golpe de calor, ¿no? También tenemos los cristales o el famoso MOLI, que es metildioximetanfetamina, que es MDMA puro. El problema también son las mezclas, es de alto riesgo. Se le dice cristal, pero es en polvo, ¿no? Porque tiene las características de ser más puro y al ser más puro no significa que no sea adulterado, ¿bien? Porque mayormente ese es el gran problema que se está viendo. Hay mayor riesgo de impureza, de adulterantes, ¿no? Y bueno, esto no se inhala como habíamos referido porque son muy picantes, ¿no? El inicio de acción de este tipo del éxtasis, ¿no? Es a los 20, 30 minutos, dura aproximadamente 4 a 6 horas. ¿Qué son los síntomas buscados? ¿Por qué lo consumen? Entactogen, ¿no? El paciente se siente que es todo paz, todo amor, menor miedo, empatía, ¿no? Ustedes van a ver que entre ellos se tocan de una manera hasta muy amable, ¿no? Por la empatía que sienten. Pero ¿cuáles pueden ser los síntomas de una intoxicación aguda y las complicaciones? Puede ser un síndrome serotoninérgico, ¿no? Fiebre, taquicardia, hipertensión, taquimnea, midriasis, diaforesis, agitación, hiperreflexia, confusión, coma en los casos graves, convulsiones y sobre todo se caracteriza por la rigidez muscular, la hipertonía intensa que llega a tener el paciente, ¿no? Alteración de la conciencia, alteración neuromuscular y desautonomía, síndrome serotoninérgico. ¿Cómo se realiza el tratamiento de estas intoxicaciones? Volvemos a lo mismo, ¿no? Benzodiazepinas, diazepam de primera línea, medidas físicas, ¿no? Y qué es importante el tema de acá,
ver, sobre todo, tener un ionograma previo a administrar un suero fisiológico, un suero glucosado y demás. ¿Por qué? Por el riesgo del edema cerebral que esto puede generar. En los casos graves puede presentar un síndrome inadecuado de hormona antidiurética. Entonces, por eso, antes de ustedes, si piensan que el paciente ha consumido algún tipo de drogas estimulantes o nuevas drogas psicoactivas, como les digo, ¿no? Diazepam, tratamiento sintomático, pero antes un ionograma para ver el sodio antes de administrar lo demás. Y ahora vamos a hablar un poco de esto, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones? La hiponatremia y la hipertermia, ¿no? La hipertermia, y a eso va simplemente con medidas físicas, y la hiponatremia, que en la hiponatremia, si el paciente tiene una hiponatremia, puede generar un edema cerebral y convulsiones. ¿Y esto por qué puede dar? Por ingesta abundante de agua, porque los pacientes no la mezclan con alcohol, porque si mezclan esto con alcohol van a tener un mal viaje. Entonces, ustedes van a ver al paciente siempre, al consumidor, al usuario, mejor así llamarlo, al usuario lo van a ver consumiendo su pastilla con su botella de agua, ¿no? ¿Qué problema? Ingesta abundante de agua, ahí tengo el síndrome inadecuado de la hormona antidiurética y eso me va a generar una hiponatremia. Entonces, si el paciente me llega así y nosotros le ponemos más hidratación, pues mayor riesgo, ¿no? Por eso siempre hay que tener un ionograma previo. Y ahora, no podemos olvidarnos de esto que también es muy famoso, que es el famoso TUSI o TUSIB, que bueno, se le llama TUSIB o también se le llama cocaína rosada, que se le llama así por el tema de que se lo consume de manera inhalada, ¿no? Sus efectos igual son psicodélicos, mucha gente lo confunde e incluso lo vende por cocaína rosada, pero no lo es, ¿no? Esta droga tiene más cercanía con el éxtasis por sus efectos igual alucinógenos, ¿no? También genera una alerta, al paciente lo pone a la defensiva, te deja un poco dócil y hasta algo manipulable, según así refieren los usuarios. La combinación varía entre, bueno, muchas veces tiene cafeína, ketamina y los efectos se parecen al éxtasis, ¿no? Entonces, bueno, y las catinodas sintéticas, igual, bueno, o sales de baño, sustitutos baratos de otros estimulantes, lo que esto genera es una paranoia, desconfianza extrema, alucinaciones, ¿no? Ellos sienten que los están persiguiendo, que los quieren matar, también generan mayor deseo sexual, ataques de pánico y el tratamiento siempre en todas estas intoxicaciones, como les refiero, va a ser diazepam de primera línea. Biomarcadores de exposición, lo mismo que referí, va a ser lo que nos va a confirmar, ¿no? Y como podemos ver acá, tenemos la cocaína, que nos puede dar un positivo sin duda. ¿Boleo puede dar un positivo? Sí, puede dar un positivo. ¿Por qué? Porque el principio activo, ¿no? Va a estar ahí, entonces podemos tener un positivo, ¿no? Bueno, y aquí tenemos lo que es ya el cannabis. Sin duda, en la actualidad el cannabis sabemos que es una de las drogas ilegales más consumidas, ¿no? Nos referimos, sabemos que hay una diferencia entre el cannabis, de cierta manera, que consumen el medicinal y el no medicinal, por así llamarlo, y eso va a diferenciarse en el principio activo, ¿no? Por ejemplo, el THC es el principio activo que genera todos los efectos, ¿no? De consumo, de alucinaciones, de perturbación, versus el cannabidiol es el que tiene los efectos medicinales sobre todo, ¿no? El que ahora se está estudiando bastante. ¿Cuáles son los efectos que se tienen a nivel agudo? ¿No? Los efectos buscados. Buscan un efecto de cierta manera alucinógeno, pero ¿qué puede generar? Alteración de la coordinación motora en la percepción de la distancia y profundidad, hipotensión ortostática con taquicardia refleja y síntomas vegetativos y síntomas bueno, como síntomas vegetativos. ¿Cuál es el riesgo? Bueno, mayormente no es que se vean intoxicaciones agudas por esto. El problema es de que a veces pueden llegar a tener lo que se llama el mal viaje, ¿no? El paciente lo que va a tener es la paranoia, ¿no? O si no, a veces hasta la taquicardia. Entonces ahí lo que nosotros tenemos que hacer es el talking down, lo que nosotros llamamos, ¿no? Es bajarlo al paciente, explicarle, tenerlo en un espacio tranquilo y también le podemos dar un diazepam como para bajarlo y calmarlo un poco, ¿no? ¿Cuáles son los efectos agudos? Taquicardia, hipotensión, broncodilatación, obstrucción de las vías aéreas, ¿no? Efectos crónicos, bronquitis, asma, alergias también, inhibe la liberación de hormonas sexuales, etc. ¿Podemos confirmar el consumo? Sí, mediante biomarcadores de exposición, como tenemos acá el THC, que es el tetrahidrocannabidiol, ¿no? Que es el principio activo, sobre todo que genera todos los síntomas ya mencionados, y con eso podemos confirmar.
¿no? El San Pedro, bueno, esto nosotros sabemos que lo tenemos acá en el país, el peyote, ¿no? Como principio activo tiene la mescalina, el 3,4,5-tritoxifenetilamina, se lo puede tomar en té, en cápsulas, en resinas, se hacen mezclas, pero se acostumbran también a extraer las pulpas y lo utilizan como medicina para el cuerpo y el espíritu, ¿no? Pero, bueno, la mescalina también es consumida hoy en día por un grupo reducido de personas, ¿no? O sea, en forma de preparaciones crudas o también con alguno de estos cactus, lo que hacen es la extracción, ¿no? De esto. ¿Cuál es el efecto? En dosis medias el efecto es visual, ¿no? Alucinógena, los ojos abiertos es más comúnmente descrito como un brillo extra en el campo visual. Tienen una percepción de patrones geométricos, pero sin percibirse sobre todo a nivel en movimientos y objetos, digamos, ¿no? Más que todo. ¿Qué más tenemos? La ayahuasca. Sin duda que la ayahuasca sabemos que es una mezcla de hierbas, es muy alucinógeno, es un efecto psicoactivo fuerte, es una mezcla de hierbas que lo que tienen son triptaminas, tiene derivados alucinógenos y también estimulantes anfetamínicos, ¿no? Tiene como ingredientes la vinesteriopsis y, bueno, muchas otras, ¿no? Y, bueno, puede ser preparada, también con el fin de tener ese efecto alucinógeno o si no, también algunos lo usan con temas de limpia, ¿no? Es como un anfetamino símil porque de cierta manera es natural, ¿bien? Es una mezcla de varias hierbas, se consume bajo una infusión o cocción que da inicialmente a veces cuadros digestivos. Es por eso que antes de que se ingieran en los rituales de la ayahuasca, generan los purgan, ¿no? En general, la idea es sacar de todo lo malo según el ritual chamán, ¿no? Y luego de eso tener un viaje alucinatorio, ¿no? Y sin duda, uno de los mayores alucinógenos del mundo, el LSD, ¿no? El ácido lisérgico, ¿no? La fuente natural es un hongo que parasita el centeno, las vías de ingreso, como vemos acá, los cartones. Puede ser vía oral, se la pueden poner también en la mucosa ocular, en la mucosa anal también. Son pequeños comprimidos o pequeños cartones de 3 a 4 milímetros, se lo conoce como ácido tripa cartón, pero es LSD. ¿No? Es el alucinógeno por excelencia, no hay una droga más alucinógena que esta, ¿no? Tiene una elevada potencia alucinógena y hace que el consumo sea ocasional por el viaje que este genera, ¿no? Por eso cuando los pacientes tienen, de cierta manera, igual, demasiada, o tienen estos viajes alucinógenos muy intenso, es ahí ya cuando ellos se asustan y consultan. Los efectos alucinógenos por excelencia, ¿no? Alteraciones de la percepción, hipersensibilidad sensorial, ideas delirantes, euforia, desconexión motora, midriasis, taquicardia e hipotensión arterial. El tratamiento, lo mismo. Iniciamos siempre el talking down, un lugar tranquilo, se les tiene que hablar, obviamente de una manera pasiva, y el diazepam de primera línea endovenoso, ¿no? Y bueno, aquí también sin duda los podemos hidratar y ya cuenta todo lo demás con el tratamiento sintomático, pero sobre todo el diazepam de primera línea. Y bueno, aquí les traigo una gama de varios éxtasis para que puedan ver los diferentes colores y formas, ¿no? Que las tenemos en el país de diferentes, hay de todo, hay de Netflix, de Instagram, de Facebook, todo lo que ustedes quieran existe, Superman, etcétera, ¿no? Así que bueno, me pasé un poquito y les agradezco por la atención y quedo atenta si existe alguna duda. Muchísimas gracias.